Bienvenidos todos. Bueno, esta es la tercera entrega de este mensaje. ¿Qué me quiere decir? ¿Cuál es el título de este mensaje? Que hoy se entrega la tercera parte. ¿Quién me puede ayudar? Me dice, quita ya el bloqueo del micrófono y me dice, este es el título del mensaje. ¿Quién me ayuda? La confianza en el Señor. Muy bien, confiar en el Señor Jesús. Resumido en toda la palabra, confianza en el Señor Jesús, confiar en el Señor Jesucristo. Em, para ir avanzando, me pueden ayudar con lo que se habló un poquitico, un resumen así pequeñito de que se habló hace 8 días y empezamos a desarrollar la continuación de este mensaje. ¿Quién me puede ayudar así cortico? ¿Quién me puede decir algo que se le haya quedado de este mensaje que estamos trabajando en el libro de Números? Ya ahí les di una pista, el libro de Números, el capítulo 13, capítulo 14. ¿Qué ha estado sucediendo allí que el Señor nos está enseñando por medio de este capítulo en Números que debemos confiar en Él? ¿Quién me puede ayudar? Sin tener temor, con toda la seguridad, así en sus propias palabras. ¿Quién me puede ayudar? Buenas noches, pastor. Buenos días, buenas tardes para todos. La palabra del Señor nos enseñó con la enseñanza la semana pasada que todo lo que nos pasa a los que confiamos en el Señor nos obra para bien. El Señor mandó por medio de Moisés a 12 espías a la tierra prometida para ver si era buena tierra o no. Y 10 de ellos se devolvieron diciendo que tenían temor y que era tierra de gigantes y que no querían ir. Y dos de ellos, Josué y Caleb, dijeron que era tierra buena donde fluía leche y miel. Y de hecho el Señor fue a los dos únicos que les permitió entrar a la tierra prometida. Bueno, muy bien, gracias, mi amor, por esa ayuda y recordar un poquitico lo que estábamos hablando. Bueno, hace 8 días, sí, efectivamente hemos estado hablando sobre este pueblo de Israel, los hebreos que se rebelaron contra el Señor más de 10 veces, dice la Escritura que se rebelaron 10 veces contra el Señor. Se quejaban demasiado y sencillamente cuando uno empieza a quejarse es porque no está confiando en el Señor. Una persona que dice seguir al Señor Jesucristo y se queja por todo y fuera de eso reniega contra el Señor, es una persona que no confía en el Señor. La palabra confiar va ligada, totalmente va ligada a la fe. La palabra confiar en el Señor Jesús va ligada totalmente al temor del Señor. Y notemos acá que ya de todo lo que hemos leído de este pueblo que salió en rebeldía, viendo todas las proezas que el Señor ya había hecho, vieron que ninguna de las plagas los afectó a ellos, de las plagas que el Señor mandó contra Egipto, viviendo en la misma área, en el mismo barrio, la misma ciudad, la misma cuadra, con los egipcios, ninguna de esas plagas los tocó. Yo creo que eso me bastaría suficiente para saber que mi Dios es poderoso. Si Él les prometió que les iba a dar los iba a sacar de allí y que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel, es porque es así. Pero el Señor, dentro de su misericordia y de su amor, quería darles una oportunidad de que se arrepintieran de su rebeldía, de su desconfianza, porque hasta
En su cara el Señor les abrió el mar de lado a lado, separó el agua del mar para abrirles camino a ellos. Yo creo que si eso sucediera, nos sucediera a alguno de nosotros, diríamos, wow, quedaríamos demasiado impresionados. Pero quizás también al caminar en el tiempo, después de esa proeza tan grande y viene alguna prueba para nosotros, nos comportaríamos igualito que estos hebreos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día? La mayoría de nosotros tenemos ese mismo comportamiento. El Señor quería darle una oportunidad. ¿Usted cree que el Señor no sabía cómo era esa tierra? ¿Cómo era la tierra que fluye leche y miel? Él la sabe porque Él es el creador, Él es el omnipotente, Él es el todopoderoso. Él es soberano, Él lo sabe todo. Sencillamente quería darles una oportunidad a que confiaran en Él, a que si vieran lo que vieran, la problemática que vieran, necesitaba era que el pueblo expresara la confianza en Él. Él venía de atrás enseñándoles a que la confianza hacia Él, hacia el Señor, va directamente relacionada con depender de Él a diario. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando esta gente se quejaba por hambre y el Señor les envía maná, que era una especie de pan que caía del cielo. Allí el Señor les dio una orden, a pesar que murmuraron y se quejaron contra Él. Él siempre daba la oportunidad de que nos arrepintiésemos o que ellos se arrepintieran de ese mal acto, de ese mal actuar. En cada murmuración, en cada queja que pegaban, chillidos, lo que fuera, el Señor siempre les daba esa oportunidad de volver a caminar sin la rebeldía, sino siendo agradecidos y sobre todo confiando en el Señor Jesús. Por eso, por ejemplo, cuando se quejaron que, es que vamos a morir de hambre, que allá en Egipto nos daban lentejas con carne y comíamos, pero me daban patadas, puños, me maltrataban, violaban a mis hijas, a mis hijos y hacían, nos mataban y nos arrastraban, pero nos daban comida porque no nos daban. Se quejaba. El Señor les envía maná. Y les dijo, a pesar de esa rebeldía, les manda qué comer y les dice, cada uno tiene derecho a coger 3,5 kilos, que es llevándolo a la conversión, porque les dijo, cojan un gomer, trayéndolo a la conversión de hoy día, son como 3,5 kilos. Imagínense, 3 kilos de ese pan que caía del cielo, el Señor le dijo, para cada uno, para cada uno. Ni siquiera les dijo, el que tiene familia, pues solamente un gomer, no, dijo cada uno, dice la escritura, cada uno. Y les dijo, pero no guarden, no guarden. El Señor quería con ese ejercicio llevarlos a que confiaran en Él. El no guardar la comida significaba que si yo no tenía más opción sino esperar hasta el otro día que me dieran comida, eso es depender, eso es confiar en la provisión del Señor, es confiar en el Señor Jesús. Y sin embargo, la gente guardaba. Dice la escritura que eso se les agusanaba, se les podría, porque no confiaban en el Señor. No, yo mejor guardo para el calentado, guardo para estos 3 días, porque con esta hambre hemos aguantado y después ya el Señor no me va a dar más. No, porque es que nosotros pensamos que los pensamientos del Señor son nuestros pensamientos. Les decía hace 8 días, la escritura dice que los pensamientos del Señor Jesucristo no son sus pensamientos, no son mis pensamientos.
Nuestros pensamientos son muy paupérrimos, muy bajos. Los pensamientos del Señor son muy altos, demasiado altos. Y Él les estaba dando la oportunidad de que confiaran otra vez en Él. Sencillamente, guardaban, tenían que guardarlo. Se les acabó y el resto lo tenían que botar o dejar porque Él se iba a podrir solo y se iba a gusanar. Al otro día tenían que volver a recoger para que la confianza se devolviera hacia el Señor Jesús. Por eso Él lo hacía. El único día que les decía que cogieran doble era el viernes, el sexto día, para que ellos pudiesen cumplir con guardar el sábado, para que no tuvieran que trabajar el sábado, sino que tuvieran de una vez su comida allí. Y ese día no se les podría, ni ese día se les dañaba. Y los que cogían doble tenían la confianza de que al otro día iban a comer, porque no se les iba a dañar. Pero me imagino que ese mismo viernes, que era el sexto día, que el Señor les dio la orden de guardar doble, guardaban triple, cuádruple, guardaban mucho más, porque no confiaban. Por eso la escritura dice que guardaban de más y se les podría. Desde ahí el Señor me está enseñando muchas cosas. Me está enseñando a que debo confiar en Él. Mi confianza tiene que estar totalmente depositada en las manos, en los brazos del Señor Jesucristo. Y viene después de todo eso y siguen renegando y el Señor les pone otra prueba para que confíen en Él y que hoy nos lo está enseñando y nos lo está mostrando a nosotros por medio de este servidor con este mensaje para que volvamos a confiar en el Señor, para que confiemos en el Señor, para que sigamos confiando en el Señor Jesús, para que no dejemos de confiar en Él. Y entonces le dice a Moisés, coja a 10 príncipes, a un príncipe de cada tribu, o sea, un principal de cada tribu. Cogieron 12 hombres. Cogieron 12 hombres y esos hombres los mandaron a mirar esta tierra, a reconocerla. Entonces ustedes se pueden imaginar, esa misión duró 40 días, dice la escritura. Y en esa misión, cuando regresan, vienen a traer el informe a Moisés y al pueblo. ¿Qué hicieron? En vez de darle confianza al pueblo, en vez de enseñarle al pueblo a confiar en el Señor Jesús, empezaron fue a sacar toda esa desconfianza, a dejar ver lo que verdaderamente tenían en su corazón y era la falta de confianza en el Señor. Porque empezaron a ver todos los problemas habidos y por haber. Empiezan a ver gigantes, empiezan a ver obstáculos, nosotros no vamos a poder con eso. Era mejor dicho, designemos un capitán y devolver. Mira, el Señor había dicho que el capitán, el líder de esa congregación era Moisés. Y en un momento llegaron y vamos a escoger otra persona, o sea, no confiamos en Dios. No confiamos en Dios porque Él escogió una persona que no nos sirve. Así somos. Y es cuando empezamos a pecar y empezamos a ayudar a tratar de ayudar a Dios a ser Dios. Y eso termina mal. Vinieron y desalentaron a todo un pueblo.
toda su desconfianza la transmitieron a un pueblo que hasta el pueblo le puso a llorar y se angustiaron porque 10 de los 12 que se enviaron no confiaron en el Señor. Si el Señor les dijo que les iba a entregar una tierra que fluye leche y miel, Él se las iba a dar. Y vuelvo y les digo, enfoquémonos en esa prueba que el Señor les envió. Los envía para que ellos mismos corroboren que a pesar de que hay una cantidad de obstáculos, que hay ejércitos, que hay ciudades amuralladas, que hay gigantes, que hay hombres muy fuertes, que a pesar de todo eso, el Señor les iba a entregar la tierra prometida. Pero no, no confiaron. No confiaron porque nosotros creemos más en lo que vemos del mundo, en lo que oímos del mundo y no lo que el Señor nos muestra y no lo que el Señor nos dice, porque confiamos más en el hombre y no confiamos en el Señor. Y es cuando la Escritura me dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesucristo. Y eso le pasó a este pueblo de Israel, a estos hebreos. Reciben maldición por confiar en los hombres y no confiar en el Señor Jesucristo. Entonces, dos de estas personas que fueron hasta allá, solo dos personas, Josué y Caleb, dieron un reporte que usted ya debe tener en su corazón arraigado. Y el reporte de ellos es que vimos una cantidad de gigantes, sí, también vieron todo eso, pero dijeron, el Señor está con nosotros. Y dijeron, estando el Señor con nosotros, eso es pan comido. Así está escrito, dijeron, eso es pan comido para nosotros, porque el Señor está de nuestro lado. Eso es confianza en el Señor Jesucristo. Dice en Números 14:6. Miren, ustedes ya habíamos leído antes, el reporte de los otros fue miedo, desconfianza, falta de confianza en el Señor. Y aquí en Números 14:6, mire lo que dice, dos de los 12 que mandaron, dice aquí, Números 14:6, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, o Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos cuando escucharon todo ese informe desalentador, todo ese informe con falta de confianza en el Señor. Y dice en el 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, en gran manera buenísima, porque el Señor ya les había dicho que los iba a sacar de Egipto de esclavitud y les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Eso significa una tierra muy fértil, muy buena, donde había buenos prados, buena comida, buenos frutos. Si el Señor, Números 14:8, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra. Eso es confianza. Y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan.
Por su amparo se ha apartado de ellos, ¿cierto? Dice, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No le temáis, está diciendo, vea, el Señor no está con ellos, porque esas naciones están adorando a otros dioses, a muchos dioses. Y uno de los motivos grandes porque el Señor lleva al pueblo de Israel hacia esas naciones era porque iba a utilizar a los hebreos, al pueblo de Israel, para aniquilar a todas esas naciones pecaminosas que no hacían sino adorar eran politeístas, varios, ¿sí? Teos, Dios, varios dioses, ellos adoraban muchos dioses. Ellos venían de una esclavitud donde una nación como Egipto tenían dioses a granel, tenían demasiados dioses y no conocían al verdadero Dios que es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso les decía, Josué y Caleb les decía, el Señor, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No los temáis. Acaban de decir, eso es pan para nosotros, pan comido. Mientras nuestro Señor Jesucristo sea el que lidera, que gobierna mi vida, el que va conmigo, ¿quién contra mí? Dice la Escritura. ¿Quién puede estar contra mí si el creador del universo está conmigo? Nosotros no hemos entendido que el Señor nos está dando la oportunidad de que caminemos en Él, nos está enseñando su palabra, quiere que estemos con Él, nada más y nada menos que con el creador del mundo, del universo, el Señor Jesús, Jesús de Nazaret, quiere que usted y yo lo sigamos. Ya por eso, ese sencillo detalle, debemos tener mucha confianza. Ese Dios que nos ha mostrado alrededor de todo este caminar en Él, que llevamos escuchándolo, que Él es el Todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Lo que pasa es que todavía no hemos entendido que para estar en Él, para tener vida eterna, nos es necesario pasar por muchas pruebas, por muchas pruebas. Este pueblo, el Señor les dijo, vea, reconozcan la tierra. El Señor le estaba poniendo una prueba para que ellos dijeran, así como dijo Josué y Caleb. Él quería que todos los 12, todos los que mandaron, que representaban toda una nación, dijeran, eso es pan comido, el Señor está con nosotros, no le temamos a nada ni a nadie si el Señor Jesús está con nosotros. Pero no. Fue una manera de seguir quejándose, fue una manera de seguir desconfiando del Señor Jesús. Imagínense que cuando ellos hablaron así, dice que toda la multitud, Números 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión y a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo usted y yo vamos a seguir desconfiando del Señor? ¿Hasta cuándo? Todo tiene que ver, todo tiene que ver esta desconfianza de ustedes y mía, en que todavía no hemos entendido que todas las cosas que nos pasan a los que estamos en el Señor pasan para bien. Pero cuando pensamos en todas las cosas, sacamos las malas, porque nos han enseñado que el mal proviene del diablo, dándole poder a un pobre diablo.
porque nos han hecho creer que es que el diablo era un ángel que estaba al lado del Señor, y es más, le dieron hasta puesto que él tenía los coros celestiales, era el jefe, el director de la alabanza de los coros del cielo. Una cantidad de pastores diciendo eso que ni en las escrituras está, que era un ángel muy bonito, y entonces sintió envidia del creador y entonces el Señor lo quitó de allí. Mentira. La escritura es bien clara. El Señor hizo al malo, Satanás, para el día malo. Eso dice la escritura. La escritura dice que ese ser creado para el día malo, ese ser es el acusador, es nuestro acusador. Y hay un ejemplo muy claro en el libro de Job. En el libro de Job, el Señor nos muestra, mire lo que dice, cómo era Job. Y la escritura dice, hubo en la tierra, Job 1:1, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire lo que dice la escritura de Job: perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cosa que nos falta mucho de nosotros. Y sin embargo, ¿cierto? Dice la escritura, el Señor, un día vinieron a presentarse, Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Sí? Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Usted cree que el Señor no sabe de dónde viene Satanás? Claro, que Él lo creó. El Señor todo lo sabe. Si lee tus pensamientos, lee mis pensamientos, no vas a ver de dónde viene Satanás. Le pregunta siempre para que quede escrito, para que conste, para que usted y yo lo leamos y entendamos el mensaje. Dice, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Él no es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Venía de rodear y andar por la tierra. Nuestro Señor Jesucristo es omnisciente, omnipresente y omnipotente. La única palabra que existe en las escrituras de esas tres que le dije es omnipotente, porque ni omnisciente ni omnipresente están, pero están incluidos en el omnipotente que sí está en las escrituras, que significa que no se le escapa nada. Todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, todo lo oye. Ese es nuestro creador. Por eso está diciéndole a Satanás, ¿de dónde vienes? Para que nosotros entendamos que Satanás vive rodeando la tierra. De hecho, la escritura dice que Satanás, el Señor le dio la potestad del aire. Él es el príncipe del aire. Tiene rodeando la tierra a ver qué escucha, qué ve para acusarnos. Y aquí es clarito. Y el Señor en el 8, cuando ve que Satanás se acerca, le dice, Job 1:8, y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, y es aquí, esa es la tarea de Satanás. Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, está diciendo, es que pues cualquiera, Job, con toda la plata, porque arriba en el Job número 1, 1, 2, el 3 y el versículo 4 y 5, habla de todo lo que tenía Job en poderío económico, en materiales, ¿sí? Tenía 7 hijos, 3 hijas, tenía 10 hijos, tenía ovejas,
tenía haciendas, tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era como un sheik, un rey por toda esta zona, con mucho poder. Por eso Satanás le dijo, pues cualquiera le teme al Señor, con plata, pues. Y mire lo que hace Satanás. Satanás le dice en el versículo 10, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que él tiene, o sea, tú no lo proteges a él. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le dice Satanás, pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás le está diciendo al Señor, quítale todo. Y es ahí donde yo quiero que usted entienda, mi hermana y mi hermano que me está escuchando, que el único que tiene poder de quitarte todo, de darte todo, es el Señor. Él es el que da la vida, Él es el que la quita, Él es el que te enferma y Él es el que te sana. Lo que pasa es que tenemos el concepto de que las cosas malas provienen de Satanás. No, Él es un instrumento que el Señor tiene para el día malo. Con esto quiero decir, por eso es que a veces nos equivocamos. Les decía a ustedes que nosotros pensamos que el Señor Jesús piensa igual que tú y que yo. No, los pensamientos del Señor son más altos. Nosotros pensamos que la ira que nosotros tenemos, porque el Señor muestra la ira del Señor también. Pero es que la ira del Señor es santa. La ira del Señor es justa. En nuestra ira no hay justicia. Estamos llenos de egoísmo, estamos llenos de, de envidia, de pecado. En el Señor no hay pecado, su ira es santa. ¿Sí me hago entender? Entonces, si el Señor es el que mata y da vida, es el que enferma y es el que sana, ¿el Señor es malo? En ninguna manera, dice la Escritura. Él es santo, Él es puro, Él es limpio, en Él no hay pecado. Entonces, esos conceptos que estamos manejando nosotros son conceptos humanos, no son conceptos espirituales. Y el Señor siempre nos quiere llevar a esa parte espiritual porque Él es espíritu. Porque todo lo que estamos viendo en la carne va a perecer, va a morir. Por eso la Escritura dice que todo va a pasar, pero sus palabras no pasarán, sus palabras son para siempre, son eternas, porque Él es espíritu. La esencia de nuestro Creador es espíritu, que se hace carne porque nosotros necesitamos ver, necesitamos ver. Por eso la gente tiende a buscar dioses. Dice la misma escritura, la gente coge un leño, coge un pedazo de palo, con eso hace un fogón y mientras calienta la comida con el otro pedazo, hace un muñeco y empieza a adorarlo y lo crea como Dios. Eso somos nosotros. El Señor sabe la necesidad que tenemos de ver, porque a nosotros nos pasa eso. Nos mostró con Tomás. ¿Se acuerda que les decía? Tomás hasta que no puso las manos en el costado del Señor y metió los dedos en sus huecos, en sus manitas, con sus llagas, dijo, Dios mío y Señor mío. Y el Señor inmediatamente nos dice esto. Le dice, Tomás, porque tú has visto, has creído. Y ojo acá, que tiene que ver con la confianza en el Señor Jesús. Bienaventurados, le dijo ahí a Tomás, bienaventurados los que creemos, los que creen, ustedes y yo, los que creen sin haber visto. Qué bendición que en estos tiempos no veamos al Señor, sino que confiamos que le hay, que le hay, que existe.
Y por eso somos doblemente bendecidos, porque la palabra dice bienaventurado, viene del griego en el original allá, del griego. Eh, ¿Quién me ayuda a ese griego? Macarios. El griego Macarios, que significa doblemente bendecido. La palabra bienaventurado en el griego es Macario, que significa al español doblemente bendecido. El Señor me está diciendo que por confiar nosotros, por tener fe, por creer en Él sin haberlo visto, vamos a ser doblemente bendecidos más que Tomás, que estuvo con Él al frente, que es uno de los discípulos. Y yo le creo al Señor. Eso es confiar en el Señor. Entonces, estamos aquí en Job y el Señor reconoce que Él hizo todo eso, a pesar de que mandó a Satanás a hacerlo. Él dijo, yo lo hice. Ustedes pueden leer Job todo. Pero lo más hermoso de la confianza, no hay un libro más interesante, aunque mucha parte de la escritura me muestra la confianza en el Señor Jesús, que todo lo que estamos leyendo tiene que ver en confiar en el Señor Jesús. Job, a pesar de que un día el Señor Jesús le quita sus 10 hijos. Satanás fue por orden del Señor y estaban en una fiesta porque esos hijos eran fiesteros, rumberos, quizás sin temor de Dios. Llegó el Señor y para Satanás los aplastó un, un viento fuerte y un vendaval y cayó la pared y los mató. Duro, duro. Yo tengo 3 hijos. Y un hijo mío se cae, y mi hija un día se cayó y yo casi se me sale el corazón por la boca, mi hija. Imagínate, 10 hijos. Qué dolor tan fuerte el de Job. Qué dolor tan fuerte. Qué dolor. Le quemaron todas sus tierras, le mataron todos sus animales, le mataron todos sus criados. Y él dijo, desnudo vine a la tierra, o sea, desnudo me mandó el Señor a esta tierra, porque cuando uno nace sale del vientre de la madre de uno, sale sin ropa. Dijo, desnudo he venido a este mundo y desnudo me voy a ir, o sea, sin nada vine y sin nada me voy. Eso fue lo que dijo él cuando perdió todas estas cosas. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama confiar en el Señor Jesucristo. Y después Satanás no contento, porque el Señor le dijo, tócalo, pero no me le toque los huesos. Significa, no lo mates, porque el único que tiene potestad de matar y dar vida es el Señor, porque Él es el Todopoderoso. Y entonces le da una lepra toda rara, un sarpullido en el cuerpo, que dice que él se rascaba con un tiesto, con un tarro, seguramente porque ya no tenía ni uñas como rascarse. Y se le acerca a la esposa y le dice, ¿dónde está su Dios? Reniegue contra él y muérase. Y Job le responde, como una mujer fatua, has hablado. ¿Qué? ¿Le damos gracias al Señor por las cosas buenas y no le damos gracias por las cosas malas? ¿Se dan cuenta por qué el Señor decía que Job es un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal? Porque nunca renegó contra el Señor, siempre confió en Él. Y tanto confió en el Señor Jesucristo que el Señor después lo restaura y le devuelve el doble de las vacas, el doble de los camellos, el doble de los bueyes, el doble de todo. Y fuera de eso le da 10 hijos temerosos de Él. Y dentro de esos 10 hijos, también eran 7 varones y 3 mujeres, dice la escritura, que no ha habido mujeres más hermosas como las 3 hijas de Job. Y le dio largura de días. Murió viejo, pero fuerte. ¿Por qué? Porque la confianza está puesta en Él.
en el Señor Jesús. Y aquí son dos cosas que quiero mostrar. La confianza que tiene Job, que nos enseña a nosotros que todo el que confía en el Señor Jesús obra para bien. Obró para bien todo lo que le pasó a Job. Y nos muestra aquí que tenemos que desmontar del video, de la película que nos han enseñado en nuestro disco duro de Satanás. Satanás, meta en su cabeza, es un pobre diablo que no tiene poder de nada. No tiene el poder de nada. Lo único que hace es acusarnos. ¿Estamos? Y es mentiroso. Es padre de la mentira. Utiliza la mentira para que nosotros caigamos en todo eso. ¿Te cree que todas esas iglesias que están adorando imágenes, eso es mentira elaborada por Satanás? Él no tiene poder. Él no tiene poder. Entonces nosotros, al que le debemos temer verdaderamente, dice la Escritura, que le temamos a, al que le puede matar el cuerpo. Vamos a buscar esa cita. La Escritura dice en Mateo 10:28 así. ¿Quién me la puede leer allá, por favor? Mateo 10:28, para que interactuemos, para que no nos vayamos a dormir. Yo, pastor, el Señor Jesús lo bendiga. Danielita, Sí, señor. léame, mi amor, por favor, ahí Mateo 10:28. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. ¿Quién Amén. me responde? ¿Quién es el único que me puede matar el cuerpo y mandarme el alma al infierno? ¿Quién? El Señor Jesús. Sí, mi grita, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Dios verdadero. Él es el único al que yo le debo temer. La gente le teme al diablo. Todos tenemos ese concepto. Y por eso no confiamos en el Señor, confiamos en el Señor Jesús, porque ya vimos hace 8 días y hemos estado hablando en Romanos 8:28. Vamos a leerlo para que lo recordemos. Romanos 8:28 es bien claro cuando el Señor me dice, Lo Romanos leo, 8. pastor. Bueno, suegrita, por favor. La palabra del Señor Jesús dice así, en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Clara la escritura, cuando ustedes vean que está pasando algo malo en su vida, una catástrofe, se murió un ser querido, hubo un cáncer, mire, confiemos en el Señor. No empecemos como estos israelitas que venía el ejército y empezaron a temblar, a desconfiar del Señor. Cuando el Señor me está diciendo que no le temamos a cualquiera que venga y nos mate el cuerpo, porque hasta el mismo Satanás nos acusa y puede, así como estaba haciendo con Job, pero al que debemos temerle verdaderamente es al Señor Jesús, que es el que me puede matar el cuerpo y mandarme al infierno, el alma al infierno. ¿Sí estamos entendiendo? Y aquí el Señor dice que todas las cosas que nos pasan, y está hablando de las cosas malas y las cosas buenas, porque ambas provienen del Creador. Las cosas malas y las cosas buenas provienen del Creador. La Escritura lo dice. Entonces, ¿por qué desconfiamos? Les decía a ustedes hace 8 días que nosotros perdimos un bebé, ¿se acuerdan? Y después, por habernos ido de viaje hacia Colombia, cuando volvimos a quedar embarazados, yo estando aquí, teníamos un contrato con muy buen pago salarial de mi esposa y yo, los dos ganábamos muy bien. Pero al quedar embarazada ella, perdimos el trabajo.
la solución de una persona que no confía es irse. Voy para Colombia porque aquí no tengo dónde comer, aquí no tengo dónde vivir. Pero yo confié en el Señor y eso hizo que ese bebé que había muerto hiciese que yo me quedara para que el otro no fuera a morir, que es hoy día mi hija con 16 años. Había un propósito. Nosotros tenemos que ver siempre, ver en la calamidad, en lo que me pasa, que hay un propósito grandísimo detrás de eso para mi vida. Y es predicar, y es creer en el Señor y enseñarles a otros a creer en el Señor, porque el Señor, cuando Él venga, dice, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Es una pregunta que hace la Escritura. Y esa fe tiene que ver confianza en Él, creer en Él. ¿Qué pasó con esto? Esa calamidad que pasó, una pérdida de un hijo mío, hizo que yo me quedara para no perder la otra bendición que el Señor me dio, otro embarazo. Me quedé y hoy día ustedes están escuchando este mensaje de salvación por eso que pasó. Pero quizás atrás yo no lo entendía. Como José cuando fue vendido en el desierto a esclavos por sus propios hermanos por envidia. Y después, y él era un seguidor del Señor y confiaba en el Señor 100%. Y muchos años de esclavo en el desierto y después va a dar como sirviente a la casa de un gobernante de Egipto y su mujer queriendo hacerlo pecar en adulterio, él no lo permitió y arrancó a correr y esta señora se inventó mentira de que él la iba a violar y se lo llevaron 7 años preso. Él no se imaginaba tantas calamidades y uno decía, de pronto el mismo José estaría diciéndose, no sé, porque eso no lo dice la Escritura, pero si yo creo en el Señor, ah, no voy a, yo no voy a, nunca, él no lo hice, él no, nunca renegó, no lo hice nada. Él seguía confiando en el Señor, pero había un propósito grande en todo eso y era que iba a ser la mano derecha del faraón. Se convirtió prácticamente en el faraón porque el faraón le entregó su anillo de poder para que él pudiera gobernar en Egipto después del faraón. O sea, se volvió un faraón encargado, pero con mucho poder, con mucho dinero. Y era que el Señor lo estaba preparando. Todo eso, tenían que haberlo vendido, todo eso que pasó, porque él iba a alimentar al pueblo de los hebreos que había salido, ¿cierto? Iba a haber una hambruna y el Señor los lleva a Egipto. Miremos Génesis 45, 5, 8. Miremos por qué. Y nosotros nos quejamos. Mire el por qué todo eso que pasó José, por lo que por toda esa calamidad, por todas esas pruebas que pasaron. Ahora pues, él hablando a sus hermanos, ustedes tienen que leerse en toda la historia de José, muy hermoso, nos enseña muchas cosas. Nos enseña a perdonar, nos enseña a amar, nos enseña a confiar en el Señor Jesús. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. O sea, él les estaba diciendo, no se preocupen, no se dan culpa. Ustedes me vendieron porque el Señor les puso eso en el corazón para preservar la vida de todos ustedes, porque iba a haber una hambruna de 7 años. Y el Señor le puso en la mente decirle eso al faraón, y el faraón le dio la potestad de él gobernar y de coger 7 años de cultivos y guardar en hangares, en silos, comida para poder alimentar a muchas naciones, porque iba a haber una hambruna. Por eso José les estaba diciendo, todo eso que viví era para preservar la vida de ustedes.
pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Si se da cuenta, el propósito que nosotros debemos empezar a ver en cada situación que la vida nos presenta. Cada situación. Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí. Hablando de también José a los hermanos otra vez. Porque cuando él era joven dijo, el Señor me mostró en un sueño que todos ustedes se iban a arrodillar frente a mí. Y como era el hermanito menor, y el papá lo tenía consentido y el papá era el preferido del papá. ¿Y este qué se cree? Imagine que es que nosotros los hermanos mayores vamos a postrar a los pies de él. Y por eso lo vendieron. Pero mire lo que les dice él acá en Génesis 50:20. Leámoslo desde el 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. ¿Sí? ¿Cuántos años que él les dijo que en un sueño vio que sus hermanos se postraban a él? Y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por sus siervos tuyos. Porque cuando el Señor ordena algo, no hay nadie que contradiga eso. Cuando un Señor abre, nadie puede cerrar. Cuando el Señor cierra, nadie puede abrir. Y dice la escritura, y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Sí ve? Le dais la gloria al Señor. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, no solo a los hebreos, sino a muchos pueblos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Dice que, más abajo dice que él murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. 110 años. Entonces, mire lo que estamos hablando aquí. Algo que aparentemente sucedió malo, una adversidad fuerte, como les hablaba de nuestro testimonio como esposos. Esta congregación no estaría si yo no me hubiese quedado para preservar la vida de ese hijo que el Señor había mandado. ¿Sí me hice entender? Entonces, todas las cosas que nos pasan a los que estamos en el Señor Jesús, porque esto que yo estoy diciendo para los que se van a perder, dice la Escritura que es locura para los que se pierden, pero es vida eterna para los que creen, ¿cierto? Para los que creemos. Y los que creemos significa los que confiamos en el Señor Jesús. Ya deje de desconfiar en el Señor, confía en el Señor. Él es el que Él es el que hace todo. Mire, en Éxodo 4:11 dice que Dios hizo al mudo y al sordo. Él fue el que hizo al mudo y al sordo. Éxodo 4:11. ¿Cierto? Dios ha hecho lo bueno y lo malo. De hecho, Pablo muestra ya que el Señor hace la comparación que él coge un barro, un orfebre, coge el barro, ¿cierto?
y de ese barro hace vasos de honra y hace vasos de deshonra. Y dice Pablo, ¿acaso el vaso de deshonra le dice al Creador, ¿usted por qué me hizo así? El Señor hace como quiere con su barro. Y Él sigue siendo soberano, sigue siendo Dios. Dios nunca peca, jamás. No hay maldad en Él, no hay pecado en Él. Dice Deuteronomio 32:39. ¿Quién me hace el favor y me lo lee? Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39. Dice así la palabra del Señor. Ved ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarse de mi mano. Amén. Gracias, mi hermano Quique. Clarito el Señor, ¿o no? Nos está mostrando en la escritura, dice, yo soy el que mato, yo soy el que doy la vida, yo soy el que los enfermo, yo soy el que les doy la salud. Y no hay nadie que se pueda librar de mi mano. ¿Cuándo vamos a entender eso? Sí, hay momentos en que, eh, a ver, muchas veces había un ciego, ahí dice que el Señor iba caminando y los discípulos de Jesús dice que había un ciego de nacimiento y le preguntaron a los discípulos, Señor, ¿él es ciego porque el papá de él pecó o porque él pecó? ¿Tiene ese castigo? Él dijo, no, él es ciego para que el nombre de Dios sea glorificado. Y como él es el creador, cogió tierra, escupió, hizo lodo, hizo un barro y se lo untó en sus ojos y le creó la vista, porque él es el creador. Así como cogió tierra, barro y nos formó el primer hombre, cogió barro y le formó los ojos a este ciego. Pero dejó bien claro que eso era para que el nombre del Señor fuera glorificado. Muchas veces las personas piensan, ay, mire, eso está así porque eso mantiene, quién sabe cuántos pecados ha cometido. Quiere decir bueno, yo pequé y me la voy a pasar de agache. No, 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 no. La escritura dice, no te engañéis, el Señor no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras, eso es lo que vas a recoger. Si tú siembras corrupción, vas a recibir corrupción. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ve a David. David dice la escritura que era un hombre conforme al corazón del Señor. Teniendo el poder de rey, observó a una señora al frente bañándose y la mandó a traer. Se acostó con ella, una mujer casada, la embarazó y fuera de eso mató al marido para esconderlo del embarazo. Una cantidad de cosas de pecado tras de otro. Pero ¿qué pasó? El Señor le envía al profeta Natán para confrontarlo y él se da cuenta de que pecó y confesó su pecado ante el Señor Jesús y se arrepintió. Pero hubo una consecuencia de ese pecado. Ese hijo nació y el Señor lo enfermó. ¿Y qué hizo David? Se postró en tierra como por 5 días. Se puso ropas ásperas, empezó a hacer penitencias y cosas para lograr pedirle al Señor misericordia para que su hijo no muriera. Llegaron sus empleados y le dijeron, Rey, su hijo ha muerto. Entonces él se levantó, se cambió, pidió comida y comió. Y le decían los empleados, pero mi rey, cuando su hijo estaba enfermo usted no comía y ahora que se murió ahora va a comer. Entonces dijo, el Señor ya respondió, mi hijo ya no viene a volver a mí, yo voy a ir a él. O sea, significa que si es la voluntad del Señor, el Señor lo recibe, va a ir donde está su hijo. O sea, va a morir. Quiere decir, quiere decir que sí hubo una consecuencia de ese pecado. Sí hubo una consecuencia. Pero el Señor lo perdonó. Sí me hice entender. Entonces, quiero decirles es que para empezar a caminar en la confianza en el Señor Jesús, tenemos que empezar a ver
las cosas negativas que nos pasan, las cosas malas y las cosas buenas, todas provienen del Señor para un propósito en tu vida. Entonces, no perdamos la confianza en el Señor, sobre todo porque nosotros estamos acostumbrados es a eso. Cuando está todo bien, estamos bien. Y eso se refleja mucho en, en cuando nos congregamos, cuando buscamos del Señor. Tenemos una manía de ver a nuestro Señor como un bombero que me apaga el incendio. Y eso no es confianza en el Señor Jesús. Eso no es confiar en el Señor Jesús. Entonces me congrego con más ahínco, muchos, no todos, cuando tengo problemas. Y a veces me congrego porque sigo con problemas y no pasa nada, entonces me devuelvo a Egipto. Empiezo a decir, yo estaba mejor como estaba antes en la rumba, estaba mejor con las mujeres, con el trago, con la mentira, etcétera, etcétera, y nos devolvemos a Egipto, porque dejamos de confiar en el Señor, porque dentro de la vicisitud, dentro de la problemática, dentro de la prueba, es donde verdaderamente el Señor nos avanza a otros niveles más espirituales, porque vamos a ser probados. No se les olvide que hemos leído Hechos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que si nosotros queremos entrar al reino de los cielos, es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones. ¿Cuántas? Muchas. Entonces nosotros no podemos estar desconfiando como ese pueblo. No, nosotros no, eso es gigante, nosotros no podemos, nosotros no vamos a poder. Y siempre vemos problemas en todo. Siempre vemos problemas en todo. Cualquier cosita nos hace devolver, cualquier cosita nos hace perder la fe en el Señor Jesús. Por cualquier cosita. Yo he visto personas renegar contra el Señor Jesús cuando un ser querido muere. Y a mí me duele escuchar cuando la gente en un cementerio enterrando a un ser querido, Dios, ¿por qué eres tan malo? Y una quejadera contra el Señor porque se llevó ese ser querido. Yo puedo entender a esas personas, no es que mi madre murió, yo estando aquí no pude viajar. Yo puedo entender a esas personas porque mi papá murió y yo estaba acá y no pude viajar. Yo puedo entender porque mi hermano Oscar, menor que yo, lo mataron, murió y no pude ir. Yo sé que son esos dolores. Yo también he perdido seres queridos, he perdido amigos, en el sentido he perdido, hablando en el mundo físico, en la materia, porque solamente el Señor Jesucristo sabe a cuál de ellos salvó. Y puedo hablar con autoridad de que sí, duele, pero cuando tú estás centrado en el Señor Jesucristo, cuando verdaderamente le crees que todo eso que hemos leído, que a Job también le pasó con sus 10 hijos, que a mí me pasó con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, y mientras esté vivo, quién sabe con cuántos más me pasará. Y algún día le va a pasar a otros conmigo. Aquí la clave es confiar en el Señor Jesucristo. Hace 8 días les leí Proverbios 3:5 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Y el problema es eso, nos apoyamos en nuestro entendimiento pensando que Dios piensa igual que tú y que yo. No, Él no piensa igual que nosotros, Él es Dios. Sus pensamientos son más altos. Entonces, pero sí la escritura me está enseñando que
todo lo que pasa, si yo estoy con Él, si yo confío en Él, me va a pasar para bien. Hay que creer eso. Vuelvo y le digo, para una persona que está destinada para perdición, eso es locura. Eso tipo, ese pastor está loco, ese predicador está loco. Cualquiera que oye este mensaje. Pero nosotros los que estamos en el Señor Jesús, la escritura es clara, dice, a los que estamos en Él, todo lo que nos pasa para bien. Y usted tiene que hacer esa palabra para usted, tiene que creerla, tiene que vivirla, tiene que sentirla. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo acá ustedes ahí escuchándome y yo aquí gastando saliva, porque debemos confiar en el Señor Jesús. Mire todo lo que ha pasado a ese pueblo. Y ese pueblo de los hebreos, todos fueron castigados 40 años a deambular por el desierto, estando a unos pasos de la tierra prometida. No entraron porque el Señor les puso a dar vueltas en el desierto. Porque les dijo, todos renegaron contra mí. Y duraron 40 días reconociendo la tierra. Tenían esa oportunidad para venir a hablar de confiar en Él. Confiamos en el Señor. Esto está con gigantes. Esto tiene estos problemas. Esto está así. En fin, toda esta problemática. Pero confiamos en el Señor Jesús que Él nos va a sacar adelante. No, se quejaron otra vez. El Señor dándole la oportunidad que volvieran a confiar en Él. Por cada día de los 40 les puso 40 años, o sea, por los 40 días por día le puso un año. O sea, 40 años deambulando. Y les dijo, todos de mayores de 20 años para arriba, todos van a morir en el desierto, ninguno va a entrar a la tierra prometida, solamente los niños que ellos dijeron que el Señor los había puesto como por carne de cañón, pues trajeron a nuestros hijos acá para ponerlos a morir. El Señor dijo, ellos, los menores de 20 años para abajo, son los que van a entrar. Y de toda esa gente que estaba caminando en el desierto, solo dos entraron, Caleb y Josué. Y no fue fácil, porque les tocó a ellos 40 años en el desierto también, lidiando, porque Josué es el que después coge la batuta de la dirección porque muere Moisés. Y Josué se encarga de llevar el pueblo porque Moisés no entró a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué pasó allí? Ustedes miren las escrituras, a la edad, cuando ya entraron en la tierra prometida, Josué, el Señor le entrega la tierra prometida y se encuentra con Jericó, y Jericó tenía murallas. ¿Y sabe cuántos años tenía Josué cuando entró? Dice la escritura que tenía 85 años. Confió mucho en el Señor. Y fuera de eso, con 85 años, lleno de vida, entra y el Señor le dice, dele 7 vueltas a esas murallas. En la séptima vuelta ponga a gritar todo el mundo. Y él hizo caso, él obedeció porque confía en el Señor, confiaba en el Señor. Y cuando él hizo eso, las murallas se cayeron, se destruyeron y ellos pudieron entrar y vencer a ese pueblo. ¿Por qué? Porque confiaba en el Señor Jesús. Él vio que el Señor le cumplió, no sabemos en qué tiempo, porque para el Señor un día es como 1000 años es como un día, dice la Escritura. El tiempo del Señor no es igual al nuestro. Entonces, no importa cuánto tiempo, pero no deje de confiar en el Señor Jesús. No deje de confiar en Él. Confíe en el Señor Jesucristo. Confíe en el Señor Jesús. Dentro de 8 días vamos a tener unas 20, 30 citas que vamos a empezar a leer sobre la confianza en el Señor Jesús y en la voluntad de Él para que culminemos este mensaje.
¿sí? Entonces, para que ustedes entiendan, yo quiero que vayamos a Lamentaciones. Aquí está. Vamos a Lamentaciones 3:37. Nos quedan estos 10 minuticos para que sigamos hablando sobre la confianza en el Señor Jesús. ¿Quién me hace el favor y me lee Lamentaciones 3:37, 38? ¿Quién será? ¿Mm? Perdón, pastor, lo voy a leer. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo o lo bueno? ¿Sí? Amén. Sí, qué palabra tan hermosa. Eso me tiene que centrar. ¿Quién es que puede decir que de la boca del Señor no es el que sale lo bueno y lo malo? Lo está reafirmando la Escritura. Y eso tiene, ¿acaso ha sucedido algo que el Señor no haya mandado? Él manda y todo obedece. Allá en las Escrituras habla que una persona no quería obedecer y puso a hablarle el burro que tenía al lado. Y él dice que nosotros no predicamos, hasta las piedras las pone a hablar, ¿cierto? O sea, ¿quién puede decir que algo sucedió que el Señor no haya mandado? Si de él sale lo bueno y sale lo malo. Así que quitemos a Satanás del puesto. Temámosle al Señor. A él hay que tener el temor. ¿Me entiendes? Y eso tiene que ver con la confianza en él. Entre más confía en el Señor, cualquier cosa mala que me suceda va a ser para bien para mi vida. Si lo tengo claro, eso va a ser así. Por más que duela, el Señor tiene algo mucho mejor para ti y para mí. Confiar en Él. Amós 3:6. Amén, pastor. Mi hermano Giovanito, Amós 3:6. Dice la palabra del Señor. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor Jesús no haya hecho? Claro, clarito como el agua, ¿cierto? Gracias, mi amado. Gracias, mi hermano. Dios me lo bendiga. Daniel 4:35. ¿Puedo leerlo, pastor? Sí, señor, gracias. Daniel 4:35 dice la palabra del Señor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amén. Vea cómo me centra el Señor. El Señor me pone clarito para que yo confíe en Él. No confiemos en los hombres, no confiemos en nada más. No le temamos a nada más. El temor al Señor Jesús tiene que ver directamente con confiar en Él. Y eso es lo que nos está faltando a muchos de nosotros. No confiamos en Él. Nos angustiamos por nada, por nada. Y la verdad, el Señor siempre a los que estamos con Él, todas las cosas nos van a obrar para bien. Todas, absolutamente todas. No le temamos al hombre. ¿Qué me puede hacer el hombre? No le temamos a la adversidad. Si usted está en Cristo Jesús, si usted cree que el Señor Jesús es el Todopoderoso, es el único Dios verdadero, usted cree en Él, usted cree que Él va a volver, usted cree todas esas promesas, que usted va a ser doblemente bendecido por creer en Él sin verlo, confía en Él, usted va a ser bendecido. A pesar de que vea que las circunstancias no son como las que yo estoy pensando. Vas a mirar a tu alrededor quizás muerte, vas a ver a tu alrededor quizás accidentes, vas a ver una cantidad de cosas, pero tú estás confiado en Él, el Señor te va a levantar, el Señor te va a restaurar y el Señor te va a bendecir. Eso es confiar en el Señor Jesucristo. Ya leímos en Isaías 45:7 que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo.
que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Él es el que hace la adversidad. ¿Sí está claro? Jeremías 17:5. Hermoso, mi Señor. Dice, yo soy el único, no hay más. Yo soy el que creo la adversidad. 5 al 8 dice la escritura. Así ha dicho el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor Jesucristo y cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. ¿Ah? ¿Sí ve? Ahí está resumiendo a los espías, porque ellos fueron maldecidos, malditos. Todo eso se aplicó ahí por creer en los hombres. Pero Josué y Caleb fueron varones benditos porque confiaron y su confianza fue el Señor Jesús. Y ellos vieron, ¿cierto? El fruto de la tierra prometida. Y comieron de ese fruto y vivieron sus hijos y sus nietos en eso que el Señor les prometió, porque confiaron en el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, el Todopoderoso, me los bendiga siempre, los amo muchísimo. Los invito a que nos ejercitemos en la confianza en el Señor Jesús todos estos días, todo el tiempo, a cada instante. Confía en el Señor y Él hará, dice la Escritura. Así que mis hermanos, tengan un excelente día de reposo, los amo muchísimo. El Señor Jesucristo los bendiga. Muchas gracias, que tengan un excelente día.